Ya, señoritas, muy buenas tardes, bienvenidas. Vamos a dar comienzo a la clase de hoy día, martes 8 de junio, siendo las 14:03 de la tarde. Y para el día de hoy tenemos lo siguiente, queridas alumnas. Vamos a seguir practicando lo que ya estamos viendo, que son los teoremas en la circunferencia. Y también vamos a fijar las fechas de evaluaciones que se vienen. Les adelanto que el test número uno de este segundo trimestre se va a desarrollar el día viernes 18 de junio y la tarea número uno de este segundo trimestre va a ser el día 22 de junio. Este día viernes 11 también hay un taller del PASE, viene la profesora de la Universidad de Magallanes a hacer la clase, a hacer actividades eh, de razonamiento lógico, así que voy a estar ahí acompañándola, pero ella se va a dedicar a hacer la clase ese día. Y bienvenida Gloria, bienvenida Helga, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bienvenida Belén, buenas tardes. Buenas tardes. Así que vamos a practicar esto que ya hemos estado practicando un par de días, un par de clases. Hemos visto algunos teoremas. ¿Alguien por ahí recuerda el nombre de algún teorema que hayamos visto al principio, al medio, porque ya hemos visto varios? Teorema del ángulo, ¿qué tipo de ángulo hemos visto? Bienvenido Tomás, buenas tardes. ¿Cómo se llama el ángulo que tiene el vértice justo al medio de la circunferencia? ¿Del centro? Muy bien, ángulo del centro. Hay un teorema que tiene que ver con el teorema del ángulo del centro. Y ese teorema está asociado con otro tipo de ángulo que también está en la circunferencia, que se llama ángulo inscrito. El teorema dice que el ángulo del centro mide el doble de lo que mide el ángulo inscrito. Por lo tanto, el ángulo inscrito, ¿cuánto mide en relación al ángulo del centro? Si el del centro mide el doble del ángulo inscrito, el ángulo inscrito mide ¿qué del ángulo del centro? La mitad. La mitad. Muy bien, Gloria. Bienvenido, Cristian. Buenas tardes. Buenas tardes, profesor. Y también vimos lo que pasaba con el arco. ¿Qué pasa entre el arco y el ángulo del centro? ¿Cómo son sus medidas? ¿Iguales? Iguales. Por lo tanto, el arco mide el doble de lo que mide el ángulo inscrito. Así que, como les he dicho varias veces, se puede jugar con eso. Y también vimos en la clase anterior tres teoremas más que vamos a repasar ahora rápidamente. Ahí están las tres figuritas que generalmente aparecen en los libros. Uno de los teoremas dice que todo ángulo inscrito en una semicircunferencia es recto. ¿Qué significa que sea recto? ¿Cuánto mide entonces ese ángulo? ¿Cuántos grados? 90 grados. Exactamente, 90 grados, ángulo recto, ángulo de 90 grados. Ahí están las figuritas. Ahí está el ángulo inscrito en una semicircunferencia, en la mitad de una circunferencia, mide 90 grados siempre. Por lo tanto, el ángulo del centro, que subtiende el mismo arco que es el arco AB, va a medir el doble, 180 grados.
Y ahí está matemáticamente cómo se calcula la medida del ángulo inscrito. Medida del ángulo ACB, que es inscrito, es igual a 180 grados partido por 2, o sea, la mitad, y eso es igual a 90 grados. Después vimos otro teorema que tiene que ver con los primeros que vimos. Este es una extensión de los primeros. Tenemos varios ángulos inscritos y dice que ángulos inscritos que subtienden arcos iguales, aquí se pueden dar cuenta en la figura que todos estos inscritos poseen el mismo arco AB, son congruentes entre sí. Cuando hablamos de congruentes, quiere decir que las medidas son iguales. El ACB mide lo mismo que el ADB y mide lo mismo que el AEB. Y el ángulo de centro sigue midiendo el doble. Y aquí aparece matemáticamente cómo se calcula. Si yo les entrego el ángulo de centro, dividimos por 2 y obtenemos cada uno de los ángulos inscritos. Si yo les entrego un ángulo inscrito, podemos determinar los otros dos y multiplicando por 2 determinamos el ángulo del centro. Y el otro teorema que vimos la clase pasada fue lo que pasaba con un cuadrilátero inscrito en una circunferencia. Dijimos que sus ángulos opuestos, los que están frente a frente, son suplementarios. Es decir, la suma de esos ángulos es igual a 180 grados. Y vimos incluso un ejercicio, vimos uno en relación a los ángulos, a varios ángulos inscritos. Hay ejercicios de cálculo directo, hay otros que previamente hay que determinar el valor de una incógnita y después de eso averiguar cuánto valen los ángulos. Hay que saber también expresar matemáticamente lo que uno dice en palabras. Y vimos este del cuadrilátero. Y ustedes me dijeron ese día, por ejemplo, acá yo les entregaba la medida del ángulo BCD, o sea, la medida de este ángulo que está aquí en la parte superior izquierda, y les preguntaba por la medida del ángulo DAB, el que está acá abajito en la parte inferior derecha. Por lo tanto, frente a frente, se va a cumplir el teorema, y dijimos que la suma de ellos tiene que darnos 180 grados. Y ustedes me dijeron, ah, profe, pero con restando 180 grados menos 98 grados vamos a obtener el ángulo que nos falta. Y se hizo así. Primero se planteó, se aplicó el teorema, se colocó la medida del ángulo BCD más la medida del ángulo DAB igual 180 grados, y después se despejó y se dejó en un lado el ángulo que teníamos que calcular, y se reemplazó el ángulo que ya se entregaba con la medida que ya sabemos que es 180 grados cuando hablamos de suplemento, y nos dio que eso mide 82 grados, la medida del ángulo DAB. Y hoy día entonces vamos a repasar eso a través de una guía de ejercicios que vamos a hacer algunos de ellos, los otros van a quedar para ustedes. Así que comencemos a practicar esta guía de ejercicios en conjunto. Vamos a desarrollarlo entre todos. Aquí está la guía número 1 de segundo trimestre de esto de los teoremas. Aplicar teoremas asociados a la circunferencia. Vamos con el primero. ¿Podrías leerlo, Belén? Yo te voy ayudando si es que hay alguna cosa que no entiendas qué significa, La por uno, favor. ¿Sí? ya. Sea C una circunferencia de centro O, tal que M, paréntesis, M es medida y el otro símbolo es ángulo. ángulo. Medida del ángulo, Tal que medida del ángulo sea 122. sí, BOD igual 122 grados, Determine. determine. Y ahí nos van a pedir, nos piden lo siguiente. Gracias, Belén. En la letra A nos piden la medida del ángulo BED. Y en la letra B nos piden la medida del arco BD. Así que aplicando los teoremas que ya sabemos, tenemos que determinar esas medidas. Vienen los ángulos marcaditos con verde. Voy a hacer algunas preguntas. A ver, el ángulo BOD, ¿qué sería? ¿Qué tipo de ángulo? Del centro.
Muy bien, Gloria. ¿Y el ángulo BED? BED ¿Inscrito? inscrito. ¿De cuál tenemos información? ¿Del ángulo del centro o del ángulo inscrito? ¿Del centro? Bien, nos dice que tenemos la medida del ángulo del centro y ese ángulo mide 122 grados. Vamos entonces a desarrollar acá. Vamos a colocar acá desarrollo. Este es un cálculo directo. Letra A, medida del ángulo BED. Igual, ya, según teorema que hemos visto, ¿cuánto mide el ángulo BED? Según la información que se entrega. Inscrito, ya dijo Gloria, que es 61. perfecto. ¿Qué hiciste para calcular eso? ¿Para que te dé eso, Gloria? Dividí 122 en 2. Muy bien. 122 dividido por 2. Así nos dice el teorema que debemos hacer eso, dividir por 2, porque es la mitad de lo que mide el ángulo del centro. Son 122 grados. Dividido por 2 igual 61 grados. Listo, cálculo directo, ya tenemos la medida del ángulo BED, es un ángulo inscrito. ¿Cómo lo comprobamos? Si queremos comprobarlo, multiplicamos 61 por 2 y nos tiene que dar 122. Vamos con la B. Dice medida del arco BD. ¿Cuánto mide el arco BD? 122. Muy bien, 122 grados. Recordemos que el arco mide lo mismo que el ángulo del centro, así que colocamos de inmediato 122 grados. Y tenemos listo el número 1. ¿Hay alguna duda, alguna consulta con respecto a esto? ¿En alguna parte se perdieron, no se dan cuenta de algo? Y preguntas de este tipo van a aparecer en el test, un poquito más sencillas, un poquito más complicadas, o igual de sencillas. Ahí estamos aplicando el teorema. Subtienden el mismo arco, una circunferencia de centro O, esa información siempre va a aparecer. M pequeñita es medida, este símbolo es ángulo, reemplazando al verdadero ángulo, que es que falta una curvita ahí que cruza a ese símbolo. Vamos con el número 2. Ahí tenemos la figura. Cristian, ¿podrías leer la número 2, por favor? ¿Estás por ahí? De acuerdo a la ¿Estás? circunferencia que se muestra en la imagen, responda a las preguntas que se presentan a continuación. Ya, lee la letra A, por favor. A. ¿Qué elementos de la circunferencia son B, I o D? Ya, aquí vamos. Gracias, Cristian. Vamos a repasar acá los elementos de la circunferencia. Vamos a colocar desarrollo igual.
Letra A. Vamos con segmento BE. ¿Qué es el segmento BE de la circunferencia de todos los elementos que vimos? Radio, diámetro, arco, cuerda, tangente, secante. Fíjense en BE. Aquí está BE, acá arribita, un segmento que une dos puntos de la circunferencia. ¿Cómo se llamaba ese segmento? ¿Cuerda? Perfecto. Cuerda, Pilar. Ya, entonces ahí tenemos que es cuerda y vamos con el segundo que es OD. Nos fijamos en la figura nuevamente. OD, ¿qué sería? ¿Quién recuerda? A ver. Es un segmento que une un punto de la circunferencia con el centro. ¿Cómo se llama ese segmento? Aquí está OD. ¿Será un arco? ¿Es radio? Bien, Cintia. Radio. Es el segmento que une un punto de la circunferencia con el centro de ella. Ese es el radio. Y ahí tenemos dos radios. Tenemos el OD, tenemos varias cuerdas. No hay diámetros porque no era necesario para este ejercicio colocar un diámetro. Así que radio. Perfecto. Ya. Vamos con la letra B. ¿Podrías leer la letra B, Cintia? Recuerda que M es medida y el símbolo ese menor que es ángulo. Por favor. Ya. Si medida es ángulo BCD igual 38,5 grados, Bien. ¿cuáles son las medidas del ángulo BED y ángulo BOD? Perfecto, Cintia. Ahí nos entregan la medida entonces del ángulo BCD y nos están pidiendo las medidas de dos ángulos, el BED y el BOD. Vamos a colocar entonces acá lo que nos están pidiendo. Letra B, medida del ángulo BED. Igual, vamos a ver cuánto nos da. Fijémonos en la figura. BCD, ¿dónde está? Acá está BCD. ¿Qué tipo de ángulo es? Inscrito del centro. BCD. ¿Inscrito? Inscrito. Nos están preguntando por la medida del ángulo BED. ¿BED es inscrito o del centro? Inscrito. Inscrito igual. ¿Qué pasa con los ángulos inscritos que subtienden el mismo arco? ¿Qué pasa con sus medidas? Si tenemos la medida de un ángulo inscrito, ¿qué pasa con la medida del otro ángulo inscrito? Porque ya ¿Era la misma? es la misma. Bien, ya tenemos la medida del ángulo BCD, por lo tanto la del BED va a ser igual a 38,5 grados también.
Bien. Y nos están preguntando igual por la medida del ángulo BOD. BOD es un ángulo de centro. ¿Qué hacemos para determinar la medida del ángulo BOD? Multiplicar por 2. Muy bien, multiplicar por 2. Hacemos eso entonces, colocamos acá, porque es el doble, 2 por 38,5. ¿Eso cuánto nos da? 77. Bien, Pilar, 77 grados. Aquí tenemos la medida del ángulo BOD. Y por último, Daniela, ¿podrás leer la actividad C? Por favor. Ya, tomando en cuenta la información del punto B, ¿cuál es Se nos fue Daniela. ¿Cuál es la medida, sí, del arco DD? Bien, Daniela. Gracias. Así que tenemos que tomar en cuenta la información del punto B, por el que acabamos de desarrollar. ¿Cuál es la medida del arco DB entonces? Vamos a colocar la medida del arco DB igual. ¿Cuánto mide DB? De acuerdo a al teorema que ya vimos, que hemos analizado. 77. Muy bien. El arco mide lo mismo que el ángulo del centro. Así que mide 77 grados. Bien, chicas. ¿Alguna duda? ¿Alguna consulta con respecto a esta actividad? Ya. No hay duda, segura, 100%. Vamos con la 3. Aquí viene ya algo que nos complicaba un poquito, que tiene que ver con averiguar el valor de una incógnita. Vienen varios ángulos inscritos, un ángulo del centro. Fernanda, ¿podrías leer la actividad, por favor? Sí. Em, si la circunferencia de centro que se muestra en la imagen, medida ángulo, Medida del ángulo, sí. BD igual a menos 10 grados y medida del ángulo BOD igual a más 4 grados, determine. Ya. Y nos piden ahí, muchas gracias, Fernanda. En la letra A, alfa. En la letra B, medida del ángulo BFD. Y en la letra C, medida del arco BD.
Esta letra que se parece a una A es un alfa. Es la A griega. Ya, entonces tenemos que ser capaces de aplicar el teorema. Primero tenemos que averiguar, justo nos preguntan por alfa y es súper necesario, es necesario averiguar cuánto vale alfa con la ayuda de los teoremas. Aquí no se habla de qué tipo de ángulos son. Yo les voy a preguntar ahora. BED, ¿qué tipo de ángulo es? BED, ¿qué tipo de ángulo es? Inscrito. Bien, inscrito, su vértice está en un punto de la circunferencia. ¿Y el ángulo BOD? ¿Qué tipo de ángulo es? De BO. centro. Bien, excelente, Cintia. Tenemos un ángulo inscrito, tenemos un ángulo de centro, entonces podemos trabajar con eso. Tenemos las medidas, aplicamos el teorema, y aquí tenemos que ser capaces de escribir matemáticamente lo que somos capaces de elaborar mentalmente, en palabras. Desarrollo entonces. Letra A, vamos a calcular alfa, aplicando el teorema. Ya, yo les voy a ir diciendo el teorema en palabras y ustedes me van diciendo qué coloco. Tenemos que colocar lo siguiente. El doble. Si yo les digo del doble, ¿qué colocamos? ¿Qué número? 2. 2, muy bien. De la medida del ángulo inscrito. Fijémonos cuál era el inscrito. De la medida del ángulo inscrito. ¿Cuánto mide el ángulo inscrito? ¿Qué medida aparece ahí para el ángulo inscrito? Alfa menos 10 grados. Muy bien, alfa menos 10 grados. Entonces reemplazamos acá por alfa menos 10 grados. Alfa menos 10 grados. Igual a lo que mide el ángulo del centro. Fijémonos, ¿cuánto mide el ángulo del centro? Alfa más 40 grados. Muy bien, alfa más 40 grados. Y hemos planteado lo que teníamos en mente, lo que teníamos en palabras, en una expresión matemática, en una igualdad, en una ecuación en específico. Y ahora tenemos que resolver esto y vamos a averiguar cuánto vale alfa gracias a esto. Empecemos a multiplicar. ¿Cuánto es 2 por alfa? ¿Cuánto sería 2 por alfa? Recordemos que el 2 multiplica cada uno de los términos que está dentro del paréntesis. Primero tenemos que multiplicarlo por alfa. 2 por alfa, ¿cuánto es? 2 alfa. 2 alfa, muy bien. Menos 2 por 10. 20. Bien, y le agregamos los grados, 20 grados. Y el alfa más 40 grados se conserva. Seguimos trabajando en esta ecuación que se formó. Tenemos que hacer los cambios respectivos.
Vamos a dejar antes del igual las incógnitas. 2 alfa se conserva. ¿Qué hacemos con el alfa que está después del igual? ¿Cómo pasa este lado antes del igual? ¿A restar? Bien, menos alfa entonces. Igual, dejamos el 40 grados que está después del igual, tal como está. ¿Y qué hacemos con el menos 20 que está antes del igual? ¿Pasa a sumar? Bien, más 20 grados entonces. Hacemos lo último, resolver esto. ¿Cuánto es 2 alfa menos alfa? Alfa. Alfa. Excelente, alfa. Y 40 más 20. ¿Cuántos grados? 60. 60 grados. Listo, hemos averiguado cuánto vale alfa. Es fundamental, porque con esto vamos a hacer de todo. Lista la actividad A. Vamos con la B. La B dice, determine la medida del ángulo BFD. Fijémonos en la figura. BFD, ¿qué tipo de ángulo es? Escrito. Inscrito. Por lo tanto, tiene que medir lo mismo que ¿cuáles ángulos? A ver, ¿quién me los nombra? BED Bien. ¿Y cuál más? y BCD. Bien. Entonces vamos a colocar acá medida del ángulo BFD. Tiene que ser igual a la medida del ángulo que nombró ahí Gloria, o de los ángulos que nombró Gloria. Pero vamos a colocar igual al ángulo BED. Uno de esos tenemos información. Y tenemos la información del BED, porque aparece acá en el enunciado del problema. Dice que es alfa menos 10 grados. Entonces vamos a colocar eso también, alfa menos 10 grados. Ya, entonces calculemos cuánto nos da BFD finalmente. Ya tenemos alfa. Sería 50 grados. Muy bien, vamos a reemplazar ahí alfa, 60 grados menos 10 grados igual 50 grados. Y como dijo Gloria, BFD mide lo mismo que BED y mide lo mismo que BCD. Si quisiéramos averiguar cuánto vale BCD, vale lo mismo, 50 grados. Y vamos a ver qué pasa con el arco BD. Nos están preguntando por el arco BD también. ¿Cuánto mide el arco BD? Si ya tenemos los ángulos inscritos, también podemos calcular el ángulo de centro si queremos, no nos lo están pidiendo, pero si queremos lo calculamos si es necesario. ¿Cuánto mide el arco BD? 100 grados. Muy bien, 100 grados, porque el arco BD mide lo mismo que el ángulo de centro. Y ya determinamos la medida de los ángulos inscritos.
Así que podemos determinar la medida del ángulo del centro y el ángulo del ángulo del centro gracias a los ángulos inscritos y el arco gracias al ángulo del centro. Entonces, medida del arco BD, vamos a colocar acá, el doble de lo que mide el ángulo inscrito o cualquiera de los inscritos que tenemos ahí. Colocamos 2 por 50 grados esto es igual a 100 grados. Ya, 2 alfa menos 10, alfa más 40. Ah, yo cometí un error acá. ¿Quién me dice cuál es el error? En la letra A. Lo hice a propósito para que me digan ustedes cuál es. No es que me haya equivocado porque ando distraído. O no cometí ninguno. No, está todo perfecto. 2 alfa menos 20, bien. El doble del ángulo inscrito es igual a lo que mide el ángulo del centro. 2 alfa menos 20 igual a alfa más 40. 2 alfa menos alfa es alfa. 40 más 20 es 60 y tenemos alfa. Y se cumple. 60 más 40 es 100. 60 menos 10 es 50. Se cumplen los teoremas. Excelente. No sé si hay alguna duda, alguna consulta con respecto a este ejercicio. Ya, y vamos a ir adelantando algunas cositas del cuarto y del quinto y del sexto, porque la idea es que lo hagan ustedes solitos, para que practiquen también. Y lo corrijamos en la próxima clase. Ya vamos con el cuarto, a ver. No voy a escribir nada. Se hace una circunferencia del centro O, además, segmento BE es un diámetro, es el diámetro de la circunferencia, determine medida del ángulo BDE. ¿Qué teorema aplicamos? ¿Cuánto mide? Aquí aparece de inmediato la respuesta. ¿Quién se acuerda del teorema? Aquí está. Es el primero, la primera figurita. ¿Cuánto mide el ángulo BDE inscrito en una semicircunferencia? ¿Viene marcadito en verde? No viene marcadito como para dar la respuesta así con esa marca que es única, perpendicular. 90 grados. 90 grados porque es recto, está en una semicircunferencia, muy bien. ¿Y cuánto mide el ángulo, el arco BE, el que está acá abajito? BE
¿Qué se ve ahí? 180. Muy bien, porque tiene que medir el doble de lo que mide el ángulo inscrito, o lo mismo que mide el ángulo del centro, y el ángulo del centro va a medir 180 grados. Voy a volver al 3 porque me acordé de algo. Ah, no, está perfecto. Ah, acá voy a volver al 2. En el 2 yo lo hice rapidito, no tomé en cuenta algo importante, pero mejor, nos va a servir de enseñanza. ¿Qué nos preguntaban en la C? ¿La medida de qué? Del arco ¿Qué arco? debe. Ya, yo lo hice rápidamente también, y ahora recién me vine a acordar. Ojo acá, porque venía con pillería esa pregunta, yo dije no era tan sencilla. Y el arco de B, yo les dije algo que pueden haber olvidado, pero los arcos se leen de derecha a izquierda, no de izquierda a derecha. En otras palabras, no es como avanza el reloj, es como retrocede el reloj, si retrocediera. ¿El arco de B es el pequeñito que está acá abajo o es el más grande que cubre todo esto? El que cubre todo. El que cubre todo, de D parte acá, de derecha nos dirigimos hacia la izquierda, es todo esto. El arco BD es este pedacito. El arco de B. Estoy preguntando por todo esto. Y el arco BD estaría preguntando por esa parte. Así que, ojo ahí, tenemos que corregir. Ya, pero ¿sabemos cuánto mide la circunferencia completa? ¿Cuánto mide la circunferencia completa? ¿Cuántos grados? ¿Quién sabe cuánto mide la circunferencia completa? ¿Cuántos grados? O un ángulo completo, porque también se podría decir llamar ángulo completo. ¿Cuántos grados mide la circunferencia? 360 grados. 360 grados, muy bien. A eso habría que restarle la medida del arco BD, que es este pedacito de acá, para obtener todo lo que nos falta aquí. O sea, tenemos que restar medida del arco BD. Seguimos colocando igual, entonces sería 360 grados. ¿Cuánto medía el arco BD? Ese sí lo habíamos sacado, era el doble de lo que mide el ángulo inscrito o lo mismo que mide el ángulo del centro, 77. 77 grados. Colocamos igual, resolvemos esa resta. ¿Cuánto nos da esa resta? ¿Cuántos grados? 283. Muy bien, 283 grados. Ahora sí, me había olvidado de ese pequeño detalle. Ojo con los arcos, se leen de derecha a izquierda, contrario a las agujas del reloj. Las agujas del reloj avanzan de izquierda a derecha, todo el tiempo así.
Esto se lee al revés. Entonces DB es todo ese arco, todo esto. Si le hubiese dicho BD, perfecto. Era este pedacito. Pero era DB. Ya, entonces ahí lo dejamos 4, 5 y 6 para ustedes. Vamos a corregir en la próxima clase. Vamos a seguir preparándonos y las fechas aquí están acá abajito. Están anotadas para que queden en el Classroom. Viernes 18 de junio, test número 1. Martes 22 de junio, tarea número 1, que se va a hacer la misma clase el 22 de junio. Voy a tomar lista. Y lo dejaríamos hasta acá. No sé si hay alguna consulta o duda antes de terminar. Si no, quedan en libertad. Ya, chiquillas, que estén muy bien. Ha sido un gusto escucharlas. Gracias por su atención.